Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos en este 17 de septiembre del 2019. Ruta del Salto junto a ustedes como cada mañana aquí en el Canal de las Américas. Vamos a empezar con la información internacional y lo hacemos con estos datos. Grave infiltración que se ha dado en Ecuador, en mi país, 8 en punto en Ecuador. Una falla informática ha expuesto la información de casi toda la población de este punto. Una compañía de seguridad informática ha detectado que un servidor en Miami, Florida, contenía información personal de millones de ciudadanos y no contaba con los protocolos de protección necesarios. Se trata de millones de datos distribuidos en una variedad de archivos que incluía nombres, información financiera, documentos civiles de hasta 20 millones de personas. Las autoridades van a adelantar una investigación. De nuevo, la información que en este momento estoy en capacidad de compartir con ustedes es que es un tema muy delicado, es que es una importante preocupación para todo el gobierno y para el Estado, que estamos trabajando en una investigación que nos permita en las próximas horas establecer con claridad responsables de lo que ha sucedido. En este momento transcurre la investigación penal y esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajado o han negociado bases de datos públicas y que han sido sustraídas desde las propias instituciones. La tensión mundial va en aumento tras el bombardeo a refinerías en Arabia Saudita. La Casa Blanca insiste en señalar al régimen de Irán como el sospechoso principal tras de estos ataques que recortaron a la mitad de la producción petrolera del primer exportador de crudo del mundo. Este lunes, justamente, el presidente Trump aseguró que se va a llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar quién fue el responsable de este atentado que tiene en vilo a la comunidad internacional. Trump agregó que, aunque quiere evitar una confrontación con Irán, la Unión Americana está preparada, ha dicho, ante cualquier escenario. Entre tanto, crece el temor ante el aumento de los precios del petróleo. Bueno, va en esa dirección. Estamos realizando muy buenos y fuertes estudios, pero ciertamente va en esa dirección en este momento. Y les dejaremos saber, apenas lo sepamos, le dejaremos saber. Pero va en esa dirección. Yo no quiero la guerra con nadie, pero estamos preparados más que cualquiera. Vamos a revisar inmediatamente cómo se han producido estos ataques con drones para las petroleras en Arabia Saudita. La tensión inició en la madrugada del sábado. 10 drones fueron utilizados para atacar 2 de las principales instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Los hutíes, grupo insurgente de Yemen, se adjudicaron el atentado. Esta misión hace parte de nuestro derecho legítimo y natural de reaccionar a los crímenes, la agresión y su bloqueo continuo en nuestro país durante los últimos 5 años. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán del ataque. Teherán está detrás de casi 100 ataques contra Arabia Saudita, mientras que Rouhani y Zarif fingen participar en la diplomacia. Al paso salió Teherán. El canciller iraní Javad Zarif calificó las acusaciones de Pompeo de un máximo engaño y negó la implicación de su país en los ataques. Pero la preocupación va más allá de la tensión política. Autoridades saudíes indicaron que la producción petrolera se redujo en casi un 50%, es decir, 5.7 millones de barriles de crudo. Esta cantidad corresponde a cerca de un 5% de la producción diaria mundial. Y seguimos con reacciones a esta información, data desde el día sábado, desde que se llevaron a cabo estos ataques. El día de hoy la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su temor por la posibilidad de mayores hostilidades en Medio Oriente. Alejandro Rincón, nuestro periodista de Nueva York, tiene el reporte y la noticia hasta ahora. Alejandro, un buen martes para ti. Hola, feliz martes para todos. Un importante desarrollo de esta noticia ha trascendido en las últimas horas aquí desde los Estados Unidos. Fuentes citadas por la prensa de la Unión Americana aseguran que investigadores de este país, pero también investigadores de Arabia Saudita, consideran como altamente probable que el ataque contra la infraestructura energética en territorio saudí haya sucedido desde una base iraní cerca a la frontera con
Irak. Consideran adicionalmente los investigadores a cargo de esta causa, citados también por la prensa estadounidense, que por ahora no hay indicativo alguno para considerar que ese ataque tuvo lugar o tuvo punto de origen en Yemen, a pesar de que hasta el momento esa acción ha sido reivindicada por rebeldes hutíes que desde hace varios años lideran contra una coalición de Arabia Saudita. Es justo en esta circunstancia o a raíz de estos señalamientos que crece la expectativa y una especie de ansiedad en la comunidad internacional sobre cómo pudieran llegar a reaccionar en las próximas horas tanto los Estados Unidos como Arabia Saudita. Y es justo allí en donde se inserta una declaración entregada en las últimas horas por la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recuerden es el ente que a nivel internacional debe velar por la paz y seguridad internacionales. Esa presidencia está a cargo de Rusia, que se opone directamente a cualquier tipo de agresión o escalamiento de hostilidades en Oriente Medio. Es una preocupación por los incidentes similares a estos que puedan provocar un conflicto mucho más grande en el Golfo. El Golfo tiene suficientes problemas en sí mismo, en toda esa área. Tienen suficientes problemas y además creo que simplemente otro conflicto allí sería totalmente desastroso. Necesitamos evitar esto a cualquier costo y llamar a todas las partes a demostrar estos esfuerzos. En un sentido similar al que ustedes acaban de escuchar, al presidente del Consejo de Seguridad se había pronunciado ya la jefatura de la Organización de Naciones Unidas aquí también desde la ciudad de Nueva York, no solo condenando enérgicamente esa agresión contra el territorio saudí, sino también haciendo un llamado urgente a la máxima contención a todos los países a nivel global que tengan intereses en Oriente Medio y que a futuro quisieran involucrarse en cualquier tipo de respuesta o de acción coordinada para tratar de mitigar o hacer algo sobre el efecto de esta situación que eleva o tiene más bien el potencial de elevar las tensiones aún más en Oriente Medio. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Esto de elevar la tensión en Oriente Medio, ¿qué repercusión tiene a nivel mundial? Vamos a saludar a esta hora en Nueva York a Alberto Spektorovsky. Él es profesor de Ciencias Políticas, ex asesor de Relaciones Exteriores. También para hablar las repercusiones a nivel económico. A Aribel Contreras nos acompaña, coordinadora licenciada de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Un buen día a los dos. Gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Al contrario. Muy buenos días, Ruth. Buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias. Vamos a empezar un poco, señor Spektorovsky, con esto del presidente Donald Trump. Sabemos que estaba en un proceso de negociación con los iraníes, no lejos de una reunión incluso con Hassan Rouhani. Esto también ha sido visto por líderes iraníes como una especie de debilidad, el hecho de que Arabia Saudita no haya respondido de una forma más enérgica, según lo han dicho muchos analistas. Ha salido Estados Unidos a decir que está listo y en el último Twitter del presidente Trump ha insinuado que está listo para una respuesta militar. Pero la pregunta es, ¿Estados Unidos en realidad está en una proporción para generar un desafío militar contra Irán? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo me parece básicamente de que no. Trump no tiene ninguna intención, ninguna forma de llegar a una confrontación con Irán, y menos en estos momentos en donde ya el proceso eleccionario en Estados Unidos se está comenzando a dar, empiezan los grandes debates. Lo menos que necesita en estos momentos Trump es una crisis económica más grande de la que tenemos en estos momentos en el mundo y segundo, una guerra con Irán en donde se vea envuelto. Por lo pronto, lo que tiene que hacer básicamente es dar algunos señales de amenaza en el sentido de que Estados Unidos está pronto, pero siempre estar abierto de alguna forma u otra al diálogo con Irán, que es más o menos la línea que está llevando. Habrá que ver si Irán está pronta para eso o exige más dividendos de este diálogo con los Estados Unidos, ¿no? Esto muchas personas dicen que se agrega la confusa situación actual que existe en la Casa Blanca, el hecho de que quién se convertiría en el nuevo asesor de seguridad de Estados Unidos, cuán poderoso es actualmente el secretario de Estado Mike Pompeo. Ante este escenario, ¿cómo usted ve la posición de Estados Unidos?
Bueno, es como dije, el hecho mismo de que Bolton haya salido de su puesto da una indicación no solamente con respecto a Irán, sino con respecto a ciertas actitudes sumamente activistas de Bolton y que Trump no está dispuesto a aceptarla, porque vamos a entender, Trump es político. Él sabe el marco en el que tiene que lidiar dentro de los Estados Unidos. No es que sea tan cerrado a entender los movimientos económicos y políticos en el mundo. Él tiene más o menos una actitud, yo no diría una estrategia, pero una actitud frente a los problemas internacionales que generalmente pasan de la amenaza a luego manifestar su apertura hacia el diálogo. Ese es el mismo método que intentó con Irán. Habrá que ver si Irán acepta las condiciones de ese diálogo con los Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos en estos momentos no tiene ninguna intención de llegar a una confrontación con Irán. ¿Cómo usted cree que va a desencadenar este problema? ¿Hasta dónde va a llegar esta escalada? Los intereses en esta confrontación son demasiado fuertes, como lo hemos analizado ya. Ah, sí, por supuesto. Es un juego de ajedrez sumamente duro, porque evidentemente que Irán levantó la apuesta de la confrontación con los Estados Unidos, ¿no? Pero es imposible de creer de que este ataque fue hecho, digamos, por los Houthis, que evidentemente están en una confrontación muy dura con el régimen de Arabia Saudita, pero es bastante claro que un ataque de estas categorías tuvo que haber sido planeado y llevado a cabo por Irán. Ahora, esa fue una apuesta grande de Irán en el tablero, una apuesta realmente fuerte. Y entendiendo, considero que los iraníes entienden también la situación en la que se encuentra Trump también en el mapa político interno, y especialmente en eso, es decir, que Trump en estos momentos está en un proceso de debate interno en los Estados Unidos que no puede darse el lujo a llegar a una guerra. Pero la situación así como está, el hecho en sí es un casus belli. Es decir, en otra situación yo creo que Estados Unidos, quizás con otro presidente, eso es lo paradójico del asunto, que quizás con otro presidente esta situación hubiese llevado a casi una guerra segura. Pero dado a que Trump es de las personas que están en estos momentos en esta disputa interna en los Estados Unidos, justamente él, que aparentemente tiene una tendencia a la confrontación, es menos confrontacional que posiblemente otro presidente con una postura mucho más pacífica y mucho más abierta. Esa es la paradoja de las relaciones internacionales, ¿no? Vamos a agradecer al profesor de Ciencias Políticas, ha estado con nosotros aquí en la mañana, Alberto Spektorovsky, dándonos su punto de vista sobre lo que representa esta amenaza que ha lanzado el presidente Donald Trump. Vamos inmediatamente a saludar a Aribel Contreras, lo decíamos, ella es coordinadora licenciada en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Aribel. Al contrario, un gusto saludarte, aunque obviamente con este tema que a todos nos tiene muy atentos. Entonces, muy atentos, pero queremos desmenuzarlo un poco aquí en la mañana. Por el momento, hay un grave problema económico que se conoce a nivel mundial. Aunque el presidente Trump ha prometido ayudar con las reservas de petróleo de los Estados Unidos, parece que la reacción de Arabia Saudita es bastante silenciosa, teniendo en cuenta la magnitud de este evento y el daño. ¿Qué consecuencias podría tener a corto plazo en la economía toda esta situación que se ha venido dando no solo desde el sábado, ya se conocía tiempo atrás? Es importante que entendamos que esta situación tiene dos vertientes. Habrá consecuencias geopolíticas y consecuencias geoeconómicas. Las geopolíticas, atinadamente ya el profesor anteriormente dio parte de esta explicación, donde seguramente Europa reclamará a Estados Unidos del por qué no se tenía que haber salido del acuerdo nuclear con Irán, porque hoy, por supuesto que la amenaza que Irán hizo desde hace un año la ha cumplido. En cuestión de geoeconomía, quisiera resaltar, como ya hemos venido viendo, que al día de hoy ya los precios del petróleo crudo se han estado elevando hasta un 15%, pero estoy segura que esto continuará, pero a la vez tendrá que llevar una estabilidad. Es decir, el alza no será infinita e indefinida, sino finalmente los mercados tendrán que acomodarse. De igual manera, los mercados bursátiles hemos venido viendo desde el día de ayer
que las acciones de varias aerolíneas asiáticas cayeron. ¿Por qué? Porque justamente las aerolíneas demandan un gran consumo de queroseno, que es uno de los principales derivados del petróleo, y de igual manera estaremos viendo a lo largo de esta semana otras aerolíneas que estarán viviendo las mismas consecuencias. También quisiera destacar el rol que pudiera ser que Venezuela tenga en la región de América Latina, donde recordemos que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Puede ser que la utilice como un arma de cambio con Estados Unidos, que aunque Estados Unidos está cubierto también con reservas, finalmente el oro negro es un arma geopolítica, geoeconómica en toda esta debacle que se ha venido dando en la confrontación de Estados Unidos con el gobierno venezolano. Por lo tanto, yo te puedo decir que a corto plazo básicamente es lo que estaremos viendo en cuanto a estos movimientos de tipo de cambio también que las monedas locales se estarán enfrentando, a que tendrán a lo mejor que poner una banda de tope para que no se vaya a continuar devaluando las monedas frente al dólar. Claro, con el oro negro se juegan muchos intereses, como usted bien lo ha mencionado. La inesperada reducción también en un país que exporta el 5% del crudo, que consume todo el planeta, todo el mundo, ha puesto pues en estados de nervios a los mercados, ha disparado en más de 10% el precio mundial del petróleo. Para aterrizarlo un poco, ¿qué se necesita para que vuelva otra vez un poco la estabilidad en los mercados? Que Arabia Saudita pronuncie en qué capacidad está en cuanto a sus reservas de petróleo. También el silencio es estrategia, Ruth. Es decir, si Arabia Saudita todavía está a lo mejor en un modo demasiado silencioso, debemos entender que a lo mejor es parte de su estrategia, pero sí es importante que se pronuncie, si no de manera individual, al menos dentro de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores del Petróleo, sobre qué acciones y estrategias van a implementar para que no se vean afectados el suministro del petróleo a nivel global. Si bien es cierto que ellos son el segundo país productor mundial de este energético, por supuesto que también lo es, que tienen que dar estabilidad a los mercados globales, porque si de por sí ya se hablaba de una posible recesión mundial para el año 2020, de por sí el comercio mundial no crecerá a las mismas tasas que venía creciendo, dada la confrontación entre Estados Unidos y China. También lo es que el petróleo juega hoy un rol sumamente importante, no solo dentro del comercio mundial, sino también de toda la composición de los mercados bursátiles, donde intereses chinos, estadounidenses y de todo el mundo se están viendo afectados. Por lo tanto, en Arabia Saudita está la palabra para que se pueda calmar esto, el suministro continúe, y aunque el precio va a seguir fluctuando, estoy convencida de que llegará a un precio estable para las próximas semanas. Vamos a agradecer a Aribel Contreras, licenciada en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Con gusto, Ruth. Feliz día a todo tu auditorio. Inmediatamente pasamos de tema, vamos a conocer algo más de este rescate. Algunos lo han calificado de impresionante, balseros cubanos desde un crucero de la compañía Royal Caribbean. Los cubanos estaban en alta mar pidiendo ayuda desde una precaria embarcación. Vamos con la noticia inmediatamente en Florida con nuestra periodista Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, estos 7 balseros cubanos fueron rescatados durante el fin de semana. Sin embargo, apenas se da a conocer este video tomado por pasajeros del crucero de Royal Caribbean. Los 7 balseros estaban en una embarcación bastante rústica que al parecer había sufrido fallas y los estaba
pues prácticamente arrastrando nuevamente con la corriente hacia la isla. La intención de los balseros era, por supuesto, llegar a los Estados Unidos. Fueron rescatados por la tripulación del crucero, allí se les brindaron los primeros auxilios, se les hicieron pruebas de sangre y posteriormente la Guardia Costera de los Estados Unidos pues se encargó de estas 7 personas. El video fue proporcionado por una mujer que estaba dentro de la embarcación y manifestó cómo fueron los detalles de este rescate. Estábamos en el barco, todo el mundo sentado, y yo pensaba que se había caído una persona al barco, porque estaba el barco lleno de gente alrededor arriba. Y yo, ¿qué habrá pasado? Digo, bueno, eso es normal, pues la gente toma mucho. Pero no era eso, era cuando pasa un hombre me dice, no, el problema es que hay unos marielitos. Me levanto que estoy en el jacuzzi, y yo digo, ay, son cubanos. Me levanté, subí a lo último del barco, y cuando veo, eran cubanos pidiendo ayuda. Los atendieron, le dieron de comer y todo, que uno se puso bien contento, ¿ves? Porque por lo menos ya no estaban ahí. La tristeza era que estamos esperando que piensan que los deporten para atrás. Mismo que están ellos ahí, pues está mi familia. Mucha gente lloraron que eran colombianos, que están casados con cubanos. Eso duele, porque es la familia de uno. Aunque no seamos familia de sangre, pero son cubanos. Es importante destacar que hasta este momento no se han dado a conocer las identidades de los balseros. También es importante que la teleaudiencia recuerde que ya las políticas de pies secos, pies mojados que beneficiaban a los balseros cuando llegaban a costas de los Estados Unidos no aplican. Sin embargo, ellos tienen la posibilidad de demostrar miedo creíble o de persecución y esto pues de alguna manera pudiera darles una posibilidad de permanecer en territorio estadounidense. Por ahora, la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más información. Buenos días. 8:34 en Quito. El gobierno de Ecuador investiga una posible masiva filtración de datos de sus ciudadanos de sus cuentas personales. La ministra del Interior, María Paula Romo, asegura que se investiga quiénes habrían participado en este robo de datos y la cantidad de personas que habrían resultado afectadas. Estamos trabajando en el tema desde... Ecuador investiga la difusión en Internet de los datos personales de millones de ciudadanos. Tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa. La compañía de seguridad informática VPN Mentor descubrió la violación de la privacidad de más de 20 millones de personas, la mayoría de Ecuador, en un servidor sin seguridad ubicado en Miami, que sería propiedad de la firma ecuatoriana Novastrat. La información que en este momento estoy en capacidad de compartir con ustedes es que es un tema muy delicado, es que es una importante preocupación para todo el gobierno y para el Estado, que estamos trabajando en una investigación que nos permita en las próximas horas establecer con claridad responsables de lo que ha sucedido. En el caso estarían involucrados empleados del Estatal Sistema Nacional de Información, encargado de ajustar los planes de desarrollo y finanzas en la época de Correa, quien vive en Bélgica y afronta una orden de prisión por el secuestro de un opositor. El gobierno de Quito ha denunciado más de 40 millones de ciberataques contra instituciones públicas, tras retirar el asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encontraba desde 2012 refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. En esta ocasión, el gobierno ha negado un hackeo o ataques a la ciberseguridad del país. Nicolás Maduro ha anunciado un sorpresivo acuerdo con un sector opositor de partidos minoritarios. Este acuerdo, según lo ha dicho Maduro, incluye nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas. Esto mientras el presidente interino Juan Guaidó ayer anunció el cese de los diálogos en Barbados. Oliver Fernández desde Caracas nos tiene el reporte y también las reacciones a este acuerdo, como lo decimos, sorpresivo, con los que muchos han denominado la falsa oposición. Oliver, tú tienes la palabra, adelante. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Pues es así, como tú has dicho, sorpresivo, porque en un principio hubo mucha expectativa por parte de los venezolanos cuando se supo que había una reunión en la Cancillería con supuestamente opositores
y representantes del régimen de Nicolás Maduro, incluso una importante delegación diplomática. Allí, pues, la sorpresa saltó a los venezolanos, pero una vez que ofrecen esta rueda de prensa es cuando ya comienzan las críticas, porque estas personas que realizaron o conversaron con el régimen de Nicolás Maduro para de alguna manera pactar, tenían mucho tiempo que no salían a la palestra pública, incluso en los años 90, recordemos a Claudio Fermín, que estuvo como alcalde de la ciudad capital, también Felipe Mujica, representante del partido El MAS, es decir, son partidos que son minoritarios en Venezuela, y esto, por supuesto, trajo como consecuencia la crítica de los venezolanos hacia estas personas que no se sabe hasta ahora a quién representan. Recordemos que los partidos fuertes en Venezuela son Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, y bueno, y esos son los partidos que de alguna manera han dado la batalla en los últimos tiempos en Venezuela, y así lo ha dicho justamente la diputada Delsa Solórzano, que en ningún momento los venezolanos han visto a alguna de estas personas hacer política seria, política dura, para tratar de buscar una solución a la crisis que se está viviendo en Venezuela. Es decir, ni siquiera se han visto en las concentraciones que hemos podido cubrir nosotros los periodistas durante mucho tiempo acá en Venezuela. Incluso la diputada Delsa Solórzano los ha calificado de payasos, pero vamos a ver qué fue lo que dijo. Buscaron a unos payasos para que firmaran con Jorge. Entonces ese documento firmado entre ellos mismos tiene como objetivo el sostenimiento de Nicolás Maduro en el poder, y tiene otro objetivo adicional: realizar unas írritas elecciones, es decir, otro fraude electoral para pretender acabar con la Asamblea Nacional. Pues ni una cosa ni la otra la vamos a permitir. Ruth, importante decirles que hasta la delegación diplomática que estuvo convocada a Casa Amarilla en Cancillería también se retiró al ver que no estaban los políticos que han estado, como te dije, en la palestra pública tratando de buscar solución a la crisis. Para hoy se espera la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. También se esperaba que llegaran los diputados del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta ahora ni siquiera se han asomado por el Parlamento venezolano. Felipe Mujica, quien es uno de los que ofreció esta rueda de prensa también y que de alguna manera llegó a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, ofrecerá una rueda de prensa el día de hoy. Nosotros vamos a estar allí para hacerles varias preguntas. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Tragedia en Filipinas, al menos 15 personas han muerto. Esto después de que un camión en el que se transportaban cayera por un precipicio. Estos hechos se han registrado en una remota aldea en el sur del país. Las autoridades han informado que entre las víctimas se encuentran mujeres, también niños. Otras 5 personas resultaron heridas. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo. La policía de Francia ha desalojado un importante campamento de inmigrantes ubicado en la ciudad de Dunkerque, en el norte del país. Al menos 1000 personas fueron retiradas de un gimnasio en donde permanecían refugiadas desde el mes de diciembre. La intervención de las autoridades ha tenido lugar después de que los residentes locales denunciaran múltiples casos de delincuencia. Posteriormente, un tribunal ha dictaminado que la presencia de los migrantes representaba un peligro para la salud y también para la seguridad de los habitantes. Estos jóvenes que viajan solos fueron los primeros en ser trasladados a otros sitios, otros refugios de la región. En Ucrania, una propiedad de la exdirectora del Banco Central de la Nación fue atacada con un cóctel Molotov. La bomba incendiaria de fabricación casera ocasionó un incendio. Ninguna persona se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del ataque. La exfuncionaria ha señalado que se trata de una campaña de hostigamiento en su contra debido a una serie de reformas que realizó cuando se desempeñaba en el cargo. El ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, anunció que va a abandonar el Partido Demócrata y va a crear su propia formación política para luchar contra las ideas de Matteo Salvini, el líder de la extrema derecha. Renzi es uno de los hombres más fuertes de la izquierda en este país, que desde que empezó el mes tiene un nuevo gobierno. Una coalición de centro-izquierda que ha reemplazado a los ultraconservadores en el poder.
El caso de Sarah Thomas. Ella ha conseguido 2 hazañas. La primera, sobrevivir al cáncer. La segunda, ha logrado cruzar el día de hoy 4 veces sin parar el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Lo ha hecho nadando durante 54 horas seguidas, alimentándose solo una vez. A sus 37 años se ha convertido en la única persona en realizar este tipo de reto. Al terminar dijo estar aturdida, no podía creer lo que había cumplido. ¿Sabes una cosa? He estado viviendo esto por un tiempo, así que estamos donde estamos como país y la gente sintoniza esta noche y dice, miren a este elenco tan diverso, se apoyan mutuamente, se están divirtiendo mucho. Si en 2 horas podemos dejar toda la política a un lado y apoyar a diferentes personas y simplemente divertirnos, reírnos, entonces eso es lo que deberíamos hacer más seguido. Es por eso que este programa es una gran oportunidad para que la gente sintonice y vea algo diferente que les dé un respiro de todo lo demás que ven en sus vidas diarias. Ciertamente, hay que divertirse. Muy buena esa lógica del exfuncionario de la Casa Blanca. Vamos ahora a hablar del presidente de Brasil. Jair Bolsonaro ha recibido ya el alta médica el día de hoy, tras 8 días convaleciente por una operación de corrección de una hernia que se realizó en un hospital de Sao Paulo. Fue autorizado a viajar inmediatamente ya a Brasilia, donde va a permanecer descansando en la residencia oficial del jefe de Estado. La presidencia, entre tanto, seguirá siendo ejercida por el general y vicepresidente Hamilton Mourão hasta el día jueves, día en que se espera que Bolsonaro pueda reasumir el cargo que empezó el pasado, o que delegó, mejor dicho, el 7 de septiembre. Estados Unidos y Arabia Saudita responsabilizaron a Irán del ataque del fin de semana contra refinerías saudíes. Han señalado al régimen de Teherán de respaldar a los rebeldes hutíes yemeníes que se han adjudicado este ataque. La administración estadounidense difundió imágenes de las refinerías atacadas que a su juicio prueban que el atentado fue dirigido desde Irán, no desde Yemen. Washington ha advertido que prepara una respuesta una vez sea verificada esta información. El precio del petróleo aumentó este lunes 14.7% en la bolsa de Nueva York. Irán, por su parte, ha rechazado un eventual diálogo con Estados Unidos. El líder supremo de la República Islámica ha respondido así a la Casa Blanca, que no descartó, a pesar de la crisis en Medio Oriente, una reunión entre el presidente iraní Hassan Rouhani y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU a finales de este mes. Para el ayatolá Ali Khamenei, negociar con Washington significaría la victoria de la campaña de máxima presión de parte de Estados Unidos contra Irán. Si Estados Unidos retirara sus palabras y se arrepintieran y volvieran al acuerdo que incumplieron, entonces podrían participar en el grupo de países que negocian con Irán. Sin hacerlo, no se llevará a cabo cualquier negociación a ningún nivel entre las autoridades de la República Islámica de Irán y los estadounidenses, ni en Nueva York ni en ningún otro lugar. Campaña política bajo fuego. El grupo talibán ha reclamado la autoría de 2 ataques perpetrados este martes en Afganistán, que han dejado al menos 30 muertos. Estos atentados se producen a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 28 de septiembre. Uno de los ataques se ha producido en el norte de Kabul, en una zona cercana a un mitin del presidente Ashraf Ghani. El mandatario, que busca la reelección, ha resultado ileso. Un funcionario del gobierno local ha dicho que el ataque fue cometido por un terrorista suicida. Esto sucedió en Hong Kong. Un tren de pasajeros se ha descarrilado en la hora de mayor congestión. 3 vagones han quedado atravesados en las vías cerca de la estación de Hung Hom. El hecho hizo que el servicio fuera interrumpido. Los servicios de emergencia atendieron a 8 personas que sufrieron heridas. La Corte Suprema Británica analiza si la suspensión del Parlamento ordenada por el primer ministro Boris Johnson fue legal o debe levantarse. En semanas anteriores, 2 cortes inferiores fallaron a favor y en contra de la medida adoptada. Esto por el gobierno con acuerdo de la reina Isabel II para desarrollar un plan frente al Brexit. Ahora el máximo tribunal va a tener 3 días para expresarse al respecto. La decisión podría llevar a que las cámaras legislativas vuelvan a ser convocadas. Esto representaría un revés para el líder conservador. Los israelíes vuelven a las urnas solo 5 meses después de las últimas votaciones. La repetición de las elecciones legislativas vuelven a someter a prueba la continuidad del primer ministro Benjamin Netanyahu. El premier cumple más de una década estando en la política. Los sondeos muestran un empate con su rival centrista, el exgeneral Benny Gantz.
El cardenal George Pell busca su última oportunidad. Los abogados del ex tesorero del Vaticano han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, contra la condena a 6 años por un caso de pederastia. Pell se ha convertido en la persona de mayor rango de la Iglesia Católica condenada por este tipo de casos. Busca revertir la condena en una compleja batalla legal que ha recibido atención mundial. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha abierto anoche las celebraciones de las fiestas patrias. El mandatario estaba vestido con un poncho, con un gorro de guaso, ha bailado el tradicional pie de cueca. Piñera le dio al público, o le ha dicho al público, que con esta fiesta se recuerda la gesta heroica de los que sacrificaron sus vidas por la independencia de Chile. Casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas. La investigación Lavallato está salpicando ahora a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Ha sido el empresario brasileño Leo Pinheiro, exdirector de la constructora OAS, ha asegurado que la compañía entregó cerca de $150.000 para financiar la campaña electoral de la expresidenta chilena en el 2013. Pinheiro, encarcelado desde el 2016, acusado de pago de sobornos a cambio de contratos públicos, fue uno de los principales acusadores del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Ha hecho estas revelaciones como parte de nuevas negociaciones con las autoridades judiciales. Y justamente el caso Lavallato, por pago de sobornos a cambio de contratos públicos, es el caso de la empresa OAS. También recordamos el caso de Odebrecht, donde según la justicia se pagaron unos $788 millones en comisiones ilegales en más de una decena de países. Hasta ahora, este último caso, el de Odebrecht, le ha costado el cargo al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llevó a la cárcel al exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y también en medio de este escándalo, el exmandatario de Perú, Alan García, se quitó la vida antes de ser detenido. Saludamos a esta hora a Lucas Souto Ribeiro, internacionalista brasileño, coordinador de negocios internacionales. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Ruth. Muy buenos días a los televidentes de NTN 24. Según esta denuncia presentada por este empresario de OAS, más de $150.000 se entregaron en la campaña de Michelle Bachelet. ¿Cómo se sustenta esta información hasta el momento? Sí, no, actualmente esa información es un mecanismo que hay en Brasil, ¿no? Existe en Brasil un mecanismo que crearon que fue muy importante para Lava Jato en Brasil, ¿no? Que es la delación premiada, ¿sí? O sea, es un mecanismo de gente que hace parte, ¿no? Del propio proceso de corrupción y todo eso, que está involucrada cuando tiene muchas pruebas, y esa persona cuando habla tiene algunos beneficios, ¿no? Tiene algunos beneficios en términos penales, civiles y todo eso, ¿no? Ese fue el principal mecanismo que ayudó a Brasil a combatir la corrupción. Entonces, y son gente de dentro mismo, ¿no? Entonces, cuando viene una denuncia, ¿no? de una persona como Leo Pinheiro, que obviamente él habla eso y seguramente tendrá con él muchas pruebas, ¿no? Claro, sin embargo, por eso hay que sustentarlo y cómo saber que más allá de esta declaración que ha dado este señor que está detenido, hubo este traspaso de dinero. Sí, no, hoy la denuncia es básicamente por parte de Leo Pinheiro, ¿no? La fuerza de la denuncia es que, claro, él fue uno de los principales que hizo con que Lula fuera a la cárcel, ¿no? Entonces, y claro, el tipo tiene correos, tiene mensajes, tiene todo tipo de cosas. Yo imagino que él no va a hablar eso si no tiene pruebas con él, ¿no? Entonces, ese es el tema. Bachelet, que es ahora justamente la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La pregunta aquí es cómo afecta la imagen de esta representante de derechos humanos, y ya sabiendo que ella ha rechazado, el día de ayer salió del paso diciendo que todo esto se trata de una campaña de desprestigio en su contra, que no ha habido tal financiación de dinero en su campaña en el 2013. Pero ¿cómo le afecta su actual imagen sabiendo que está involucrada precisamente con derechos humanos en la ONU?
Sí, eso afecta demasiado, ¿no? Claro, afecta también, porque Ruth, yo creo que aquí hay que explicar, ¿no?, a los televidentes de acá en América Latina, que a veces no llega tanta información de lo que fue la Lava Jato en Brasil, ¿no? Es parte de un esquema de poder del PT, ¿no?, del Partido de los Trabajadores de Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? Políticamente tenía el PT, ¿no?, con apoyo continental de Foro de São Paulo, ¿no? Entonces, él en general apoyaba a aliados, ¿sí? Aliados del PT en la región. Entonces entraba el BNDES, que es el Banco Estatal Brasileiro, que hacía la parte con el capital, con la parte de financiamiento, ¿no? Ahí tenía alguna consultora, que podría ser la Odebrecht, podría ser la OAS y otras, ¿no? Y la parte política, ¿no? Eso siempre pasó. En verdad, ahora que volvió esa noticia, pero yo tengo noticias de ese tema de Bachelet con la OAS desde 2 años atrás, ¿no? Si tú buscas acá, hay un periodista brasileño, se llama Leonardo Coutinho, ¿no?, que ele tem denuncias ya de pactos continentales de Lava Jato desde 2 años atrás, al menos, ¿no? Entonces, claro, pero ahora obvio eso. No sé a qué punto, sí, obviamente puede ser que haya algún interés político dentro de Chile o en el continente, yo no puedo confirmar eso, ¿no? Pero sí, el impacto en Bachelet es muy fuerte, ¿no? Porque de alguna manera también el relatório que ela ha hecho de Venezuela de alguna manera quedó un poco más tibio, ¿no? No fue tan incisivo como, por ejemplo, los relatorios de Almagro, ¿no?, que tenía más robusto, ¿no? Entonces, pero claro, hay un impacto muy fuerte, especialmente para la posición de la región, ¿no? Vamos a agradecer Lucas Souto Ribeiro, él es internacionalista brasileño, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para hablarnos un poco sobre el Lava Jato y con esta información que ha salido con la empresa, particularmente la OAS, una denuncia del empresario diciendo que ha aportado a la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana. Muchas gracias, excelente día para ustedes. Más reacciones con el caso de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que están responsabilizando directamente a Irán del ataque del fin de semana contra las refinerías saudíes. Washington ha advertido que prepara una respuesta una vez que sea verificada esta información. Desde la Casa Blanca nos trae el siguiente reporte Jorge Agobián. Él está presente ahí y la información actualizada. Jorge, un buen día para ti, buen martes. Muy buen martes para ti, para toda la audiencia de NTN 24. Como lo comentabas, esta presión o esta tensión más bien se sigue sintiendo entre Estados Unidos e Irán, luego de que Estados Unidos girara un poco la mirada y culpara de alguna manera a Irán por el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Ahora bien, el presidente Donald Trump ayer, antes de partir de la Casa Blanca a Nuevo México, aquí en Estados Unidos, decía que pareciera que es Irán el responsable de este ataque a Arabia Saudita, cambiando un poco su lenguaje o la manera en la que se refirió el pasado fin de semana a través de las redes sociales, cuando, recordemos, dijo que Estados Unidos estaba listo y armado para defenderse o para responder ante esta agresión. El presidente Donald Trump también aseguraba en la jornada de este lunes, en la noche, que darán a conocer quién está detrás de este ataque. Sin embargo, las declaraciones de las autoridades de Arabia Saudita han indicado que al menos las armas con las que se hizo este ataque son de construcción iraní. Por otra parte, este martes ya ha reaccionado nuevamente Irán. El líder de Irán ha dicho que las conversaciones de ningún nivel con Estados Unidos, de cualquier nivel, están suspendidas y que eso no va a ocurrir nunca. Ha catalogado estas acusaciones de Estados Unidos como presión. Y aquí la presión es básicamente lo que se pone, pues el presidente Donald Trump el día de ayer aseguraba que están buscando maneras de imponer más sanciones de la vía diplomática, mientras que junto con sus aliados y Arabia Saudita buscan cómo van a reaccionar ante este ataque. Sin embargo, decía que una guerra no es lo que quiere Estados Unidos. Sin embargo, advertía también que están más preparados o están más potentes que otros países para poder hacerlo. Todo esto en un momento en el que el presidente Donald Trump se encuentra fuera de la Casa Blanca durante estas jornadas del martes. Está en
Nuevo México y también se dirigirá a California, donde está realizando varios actos de campaña, recordemos, en esta campaña presidencial. Mientras tanto, aquí en Washington sí se mantiene el vicepresidente Mike Pence, en lo que se espera sean algunas reuniones entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos que está siguiendo esta situación. Los resultados de esta investigación, tanto de Arabia Saudita como desde acá de Estados Unidos, quizás se pueda conocer durante la jornada de este martes, y una reacción también quizás sea lo que podamos esperar de la Casa Blanca. Vamos a agradecerte este reporte de la Casa Blanca. Hablamos ahora de México. Celebró este domingo, como sabemos, los 209 años de su independencia. Andrés Manuel López Obrador encabezó los festejos que por primera vez lo hacía como presidente de los mexicanos. En el programa La Tarde de NTN 24, el analista de política mexicana Juan María Naveja dijo que la administración del dirigente de izquierda no ha podido independizarse aún de las exigencias del gobierno de Donald Trump. Lo decía así. A 10 meses de gobierno de López Obrador, como usted señala, y recién celebrando esta fecha de independencia, ¿cómo contrastar lo que significa la independencia con esa posición sumisa que algunos ven en el presidente López Obrador ante el presidente Donald Trump? Creo que esta es la parte que se viene señalando de una manera muy marcada, muy insistente, sobre todo porque él durante la campaña y durante mucho tiempo siempre habló de poner en su lugar al presidente Donald Trump. Sin embargo, su gobierno prácticamente se ha encargado de hacer el muro que no le han autorizado los legisladores a Donald Trump. Sí, en el Día de la Independencia, no creo que el gobierno de López Obrador pueda lanzar las campanas al vuelo con esta forma en que se ha entregado prácticamente a todas las solicitudes y peticiones del gobierno de Donald Trump. Tiempo de nuestro espacio Ciencia, Salud y Tecnología, aquí en NTN 24. Investigadores en seguridad informática han alertado a los usuarios sobre los riesgos de seguridad y privacidad que se pueden presentar al descargar Warm. Esta es una aplicación que permite leer los mensajes eliminados del WhatsApp. Entonces, podríamos decir, ya no más arrepentidos, no es que me equivoqué, lo borro, veo qué hago para quedar bien. Ya no es tanto así. Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática, está con nosotros aquí en nuestro estudio de la mañana de NTN 24 para hablarnos de eso. ¿Cómo es? Maximiliano, buen día para ti. Buen día. Yo te envío un mensaje a ti. Claro. Tú has abierto la aplicación, tú has descargado la aplicación. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, anteriormente, si te equivocaste o te arrepentías de ese mensaje, me arrepentí. Lo borrás y pasado un tiempo se borra en mi teléfono. Entonces quiere decir que no llego a leer tu mensaje, ¿ok? Eso tiene un sentido, ¿no? El sentido es, uno se puede equivocar, uno se puede arrepentir, no pensemos mal, ¿no? Puede ser un error humano también. Correcto. Y de los otros, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando con esta aplicación vos te la descargas y lo que empieza a hacer es agarrar, leer todas las notificaciones e ir comparando con lo que hay en el chat. Cuando ve una diferencia entre todas las notificaciones y lo que hay en el chat, se da cuenta que algo se borró y ahí te avisa. Para esto va registrando todo y el servicio, lo que entrega la aplicación, es que puedas leer no solo los mensajes que fueron borrados, fotos, videos, ¿sí? Todo. Claro, o sea, hay que tener mucho cuidado en cuanto a equivocación, como tú lo dices, en este margen de error de equivocación o de arrepentimiento que se da. ¿Qué pasa cuando se permite o se da acceso a esta aplicación en un celular? Yo puedo saber lo que tú me ibas a decir o te arrepentiste de decirme en este caso, pero ¿qué tan fiel es eso? ¿Cuánto tiempo después yo puedo tener acceso a ese mensaje? Bueno, eso es inmediato. La aplicación, como te decía, se da cuenta inmediatamente y te dice, hey, acá se borró algo, accedes a una parte de la aplicación y podés leer exactamente qué fue lo que habían escrito. El riesgo de ahí es que, bueno, obviamente, acá estamos frente a un tema de privacidad y un tema de seguridad. ¿Sí? Esto es importante para la gente. ¿Por qué de privacidad? Bueno, ¿cuál es el costo que pagamos? Primero y principal, que para recuperar un mensaje, la aplicación tuvo que estar leyendo todas las notificaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por un mensaje lee todo.
Entonces, el costo es que lea todo nuestros temas privados, ¿no? Todo lo que escribimos en el chat. Entonces, ahí hay una reflexión que hacer, si realmente estamos dispuestos a dar acceso a esa información. Eso por un lado. Y el otro riesgo importante tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque esta es una aplicación, viral. Esta mañana revisaba cuántas descargas tenía y ya estaban 57.000. Y esto va subiendo. Ahora, cuando vos te pones a revisar quién desarrolló la aplicación, buscando la cantidad de aplicaciones que ha desarrollado esta marca o esta empresa, encontré que solo una. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que se integran con las originales, en este caso WhatsApp, y no sabemos el nivel de seguridad que tiene, ni lo que va haciendo con nuestro teléfono. Entonces, esas dos cuestiones. Y la utilidad y la novelería que podría representar, como decimos los ecuatorianos, novelería, la app para verse un poco más viejos, la app para ver o cazar en este caso los mensajes, porque esto sería, ¿no? Cazar los mensajes borrados, dejar en evidencia, sin embargo no se sabe cuál sería la otra cara de la moneda en qué se pueden utilizar esos mensajes que están siendo revisados. Totalmente, estás dando en un punto clave, porque es esto de lo viral, las aplicaciones que uno, como se dice habitualmente, uno paga con los datos de uno, ¿sí? Porque está muy bueno, está divertido. Divertido, sí. Vamos a ver la curiosidad que genera. La curiosidad, aparte, ¿quién no quiere ver ese mensaje? A ver, ¿qué me quiso decir? ¿Por qué lo borró? ¿Sí? Eso genera toda una curiosidad que ahí es a donde va la aplicación y por eso pega tanto, ¿no? Como decimos en Argentina, ¿no? Tiene tanta... ¿Cómo dicen ustedes los argentinos novelería? O novelería, la situación del momento. ¿Cómo se Novelería es para nosotros lo nuevo, entonces estamos todos ahí pegados, todos queremos descargar esa app. Sí, no sé, tiene como rating, no sé, tiene como... Lo pasa hace mucho que vivo en Colombia, entonces ya me voy olvidando de las cositas allá. Bueno, Maximiliano, en todo caso hay que tener cuidado para las personas que vayan a hacer uso de esta aplicación. Sí, siempre mucho cuidado y leer esto importante, qué permisos le damos a las aplicaciones cada vez que las descargamos, ¿sí? No se olviden que nuestra información, como dicen hoy, es el petróleo de estos días. Bueno, y apropiado entonces lo que has dicho, esta reflexión. Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática, ha estado con nosotros hablándonos de esta nueva aplicación. Chefs mexicanos y campesinos que han decidido iniciar un plan de rescate de los sabores de la reconocida cocina de su país. Están decididos a unir esfuerzos para contrarrestar las amenazas que dicen tienen los ingredientes que conforman la vida de sus platos típicos. Durante 3 generaciones, la familia de Asunción ha cultivado el chile poblano en los campos del centro de México. Pero este pimiento, protagonista de muchos platos típicos del país, como el mole o el chile en nogada, está amenazado por las semillas híbridas, las nuevas dinámicas de consumo y el cambio climático. O sea, cada uno de nosotros, los agricultores, hemos estado cuidando ese detalle de no perder nuestra semilla y de que tratar de que no vengan las demás semilleras transnacionales con sus semillas híbridas a incursionarnos a meter otra calidad de chile. Según la organización ambientalista WWF, 6 de cada 10 chiles consumidos en México son de semillas chinas. Aunque sea más cara, su cultivo es menos exigente y el producto es más grande, pero solo se puede utilizar en una ocasión, lo que convierte a los campesinos en esclavos de su compra. Por eso, mantener estos productos es un acto de resistencia. Creo que aquí es una especie de rescate cultural de nuestras raíces, de nuestra identidad, porque al final, no se ha probado, pero los seres humanos somos lo que nos comemos. A la batalla se suman los principales chefs del país. Ricardo Muñoz Zurita advierte sobre otros productos como las peras de San Juan o las manzanas panocheras. Son productos superiores a los que están en el mercado, porque estos son los productos naturales de la tierra, son productos ancestrales, son productos que nunca fueron modificados genéticamente, son productos que cuando tú los muerdes, cuando tú los tocas, dices, ¡qué maravilla! La labor se convierte en una cruzada por no perder la cocina mexicana, reconocida desde 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a agradecerle su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24, esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales con lo que despierta el continente para ustedes. Damos paso inmediatamente a Club de Prensa con Gustavo Alegret. Nos vemos en una próxima oportunidad en 1 hora y media con la actualización de las noticias internacionales. Un buen martes para todos.